escuchar, ¿sí? Bueno, continuamos con la segunda partecita de rocas metamórficas. Te decía que desde el punto de vista, desde esta materia, no tenemos laboratorio en esta materia, pero sí tenemos, a lo largo de la carrera, son varias las materias que sí tienen laboratorio, y de hecho ponemos, digamos, hay 2 o 3 veces que salimos al campo, ¿no? Hemos hecho, se juntan con la gente de ecología o de biología, no de biología, tampoco la materia biología tiene salidas al campo. Pero para ver la geomorfología de la zona, se suelen hacer viajes, Otamendi, o a veces también hemos ido para el lado de Punta Indios, digamos, nada tan lejano, ¿no? Nosotros como geólogos sí hicimos Más viajes. Claro, sí. muchísimas salidas, sobre todo los de Buenos Aires, que se iban siempre bien lejos, ¿no? Hacían a Patagonia, tenían esas salidas. En Córdoba, al tener las sierras tan cerquita, era una ventaja enorme porque teníamos rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas a la vuelta de la esquina, ¿no? Claro. Entonces era mucho más sencillo. Aún así, hicimos varios viajes a precordillera y a cordillera, que fueron viajes sensacionales, ¿no? O a San Luis, por ejemplo, también hemos ido mucho. Entonces, bueno, pero acá en Buenos Aires, ¿a dónde podéis? Bueno, tenés Sierras de Tandil, o La Barría, tenés en La Ventana, ahí tenés rocas sedimentarias, secuencias sedimentarias muy bonitas, que son esquistos también, ¿no? Son las de... Más sedimentaria. ¿no? Sí. Y rocas ígneas en Tandil y Olavarría, ¿no? Y en Olavarría, metamórficas o no, son calizas y poco de metamorfismo tenés. Arcillas y calizas, ¿no? Ahí tenés. Bueno, Olavarría es de donde se saca la caliza, el cemento de gran porcentaje del país. Cementos Avellaneda, Loma Negra, están ahí explotando. Caliza y así que, pero bueno, volvemos a... el Power. ¿Dónde está el PowerPoint? Acá estábamos hablando de los factores controlantes, la temperatura y la presión. Siempre decimos, los dos principales factores que generan las rocas metamórficas son el aumento de la temperatura y el aumento de la presión. Cuando vemos las rocas, cuando vemos el ciclo de las rocas, ¿se acuerdan? Acá. Cuando veíamos esta imagen, cuando, fíjense, de rocas sedimentarias, voy a marcar cuando desde las rocas sedimentarias vamos a las rocas metamórficas, fíjense, lo que dice el factor es calor, o sea, la temperatura y la presión. ¿Está? Estos son los dos principales factores controlantes. Y entonces estamos acá, le sumamos los fluidos, agua y CO2, en el caso de lo que llamamos metasomatismo, que se da en algunos lugares específicos, y la composición de la roca, y ya corregimos la palabra protolito. Yo me había quedado con el pototito. Y por supuesto, el tiempo que se mide en muchos años. Muy bien. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Por supuesto.
No me quedó muy claro donde dice presión, entre paréntesis dice litostática y dirigida. Sí, ¿Me podría explicar eso, por favor? sí. Como decía uno, no entendí cuando dijo buen día. Después de buen día no entendí nada. A ver, H, esperen que quiero... ¿Dónde aparece esta porquería? Esperen. No, porque quiero el chat, y el chat no me aparece en la computadora, y lo quiero ver, y no lo estoy pudiendo, no me aparece. Bueno, no importa, no le vamos a dar. Porque el chat quiero que aparezca porque muchos preguntan por chat. Pero no hay ninguna pregunta, ¿eh? No, ya Está sé, vacío. capaz que puede ser eso, ¿no? Que al no haber, muy bien. La presión, la litostática, yo les hacía la comparación cuando ustedes, estabas atento ahí cuando hacía la comparación, cuando uno se entierra en la arena, cuando uno va a la playa y jugando hace un pozo en la arena y se entierra, ¿no? Bueno, al principio si le echan una palada de arena, no pasa nada, uno se lo puede sacar rápido, pero a medida que te van echando arena y un poco más de arena y un poco más de arena, uno siente el peso de esa arena, ¿no? Por lo tanto, a medida que los sedimentos se van cubriendo por otros sedimentos, el peso, además del peso del agua, de 4.000, 5.000 metros de agua por encima, la presión que hay en el fondo marino es muy grande, ya simplemente pensando en el peso del agua, ¿no? Ustedes son conscientes o han escuchado que a medida que un buzo va sumergiéndose, tiene que ir compensando porque la presión le va como apretando los oídos. ¿Y esa presión de dónde viene? ¿Qué es? ¿La presión de qué? La presión es el peso del agua que está por encima nuestro. En el caso de la litostática es la presión de la litos, de las rocas que están por encima. ¿Se entiende? Ahora sí. Sí, gracias. Dirigida es porque es de arriba hacia abajo. Esa es la dirección. Ahora, a medida, perdón, decime Marce. No, que eso, o sea, sería tan acostumbrado que conocen la hidrostática, es la del agua, cuando estás adentro es la presión hidrostática. Hablamos de litostática porque es la presión de las rocas, o sea, porque lo que tenés arriba no es agua, sino que son rocas. Entonces es como una presión que se ejerce en todas las direcciones, que comprimen hacia adentro. La presión dirigida es cuando hay un esfuerzo diferencial, cuando chocan las placas, cuando apretamos algo así, hay una presión aparte de la hidrostática, que es en todas las direcciones, una presión en una dirección preferencial, digamos, que le empuja. ¿Sí? O sea, tenemos dos tipos de presiones, la hidrostática, que es igual en todas las direcciones, y la dirigida, que es en una dirección preferencial, está más comprimido por, ya sea que las placas se estén apretando o se estén separando, digamos, ¿no? Muy bien, sí. Quedó claro ahí, ¿no? Que me parece que ahí el Marce le dio el último toquecito bien. Sí, se entendió. Gracias, profe. Muy bien. Denme una cosita nomás. Dimensionar ventana. Esperen un segundo. Bueno, acá me da un poquito mejor. Está bien. Muy bien. Acá la imagen que les he puesto, quizás no sea me estoy como adelantando un poquito, pero es para que ustedes puedan ver. Estas son los 4 tipos principales de rocas metamórficas, no importa ahora, no importa, van cambiando sus características, pero, ¿ven? La ubicación de cada uno de ellos
está determinando la temperatura, la presión a la que se forma. ¿Lo ven a esto? Es como para que ustedes, a medida que nosotros vamos profundizando, obviamente va a ser cada vez mayor temperatura, va a haber cada vez mayor temperatura y obviamente también va a haber cada vez más presión. Ese es un poco el concepto, sobre todo de presión y temperatura. En esto, nosotros en el metamorfismo, en lo que llamamos rocas metamórficas, vamos a hablar de grados de metamorfismo. De una forma relativamente sencilla, vamos a hablar de grados de metamorfismo. Grado bajo, a cuando tenemos bajas temperaturas y bajas presiones, o grados altos de metamorfismo cuando tenemos altas temperaturas y altas presiones. Teniendo en cuenta una cosa, las temperaturas, para que ustedes, digamos, ya se hagan la idea, ya se vayan como perfilando, las temperaturas máximas en el metamorfismo nunca van a llegar a ser las de fusión de la roca. ¿Se entiende esto? Es decir, cuando el metamorfismo llega a una temperatura, o el ambiente metamórfico llega a una temperatura y a una presión suficiente para que la roca se funda, ya no hay más roca metamórfica. ¿Qué hay? Magma. Y volvemos, ¿se acuerdan? Volvemos a iniciar de alguna forma el ciclo de las rocas. ¿Está? Un poco este concepto me parece interesante. Lo vamos a repetir varias veces, pero para que lo vayan, fíjense en esta diapositiva, en esta diapo, a ver, esperen un cachito que corro esto. Denme un minuto, porque ahí está, muy bien. Ahí apareció el chat de la nada. Entonces, fíjense, en esta diapositiva nosotros vamos a tener rocas de bajo grado metamórfico, bajo, y de alto grado metamórfico. Pero si nosotros seguimos profundizando, va a llegar a ser el magma. Qué linda letra que me sale con esto. Y acá en el medio tenemos grados intermedios de metamorfismo. Intermedio. ¿Está? Bajo, muy, muy bajo, bajo, intermedio y alto. Y muy alto. ¿Ok? Esto quería como completar la idea de esto. Muy bien. Volviendo ahora a la textura de las rocas metamórficas, recuerden que el tema de la textura lo vemos tanto en las rocas ígneas como en las rocas sedimentarias y obviamente también en las rocas metamórficas. La textura es la forma en que se presenta visualmente, sobre todo, las rocas, ¿sí? En el caso de las rocas metamórficas, vamos a tener ciertas y determinadas características que obviamente son particulares de las rocas metamórficas. En este caso, fíjense, se llaman foliadas. ¿Por qué? Porque parecen hojas, justamente. Esto también tiene que ver mucho con el origen y el protolito, como lo llamábamos. Es decir, qué tipo de roca es la que es el origen de estas rocas metamórficas, ¿sí? Muchas de estas rocas van a ser rocas sedimentarias, que ya tienen una estructura estratificada o foliada o en forma de bandeamiento, ¿no? Entonces,
estas características van a ser trasladadas a las rocas metamórficas, pero a medida que vaya aumentando el metamorfismo, es decir, que vaya aumentando la presión y la temperatura, los minerales lo primero que comienzan a hacer es ubicarse según la presión que ejerzan. Esto es, en el caso de, por ejemplo, esto representa una roca antes de que sea metamorfizada, ¿sí? Cuando se genera presión, piensen ustedes en, a ver, ¿qué les puedo decir? Si ustedes tienen, por ejemplo, un mazo de cartas, ¿no? Y lo tiran para arriba, las cartas seguramente van a caer, ¿de qué forma van a caer? Van a caer apiladas o más o menos apiladas, pero si ustedes empiezan a moverlas, van a terminar, digamos, todas, por la forma que tienen, van a terminar todas apiladitas y acostadas perfectamente. Bueno, esto ocurre con la presión y el esfuerzo, ¿eh? Es decir, los minerales que son, o que, como las micas, por ejemplo, que tienen formas más bien laminares, van a acomodarse perpendiculares a la presión. ¿Ven cómo en este caso esto es una imagen de una roca con presencia de mica y esta es la roca metamórfica resultante de presión y temperatura? Obviamente, estas dos rocas no son la misma. No es que esta se metamorfizó de esta. Son ejemplos de lo que ocurre en la naturaleza. ¿Se entiende? Pues si no van a pensar, o capaz que piensan, que efectivamente esto, no, esto es un ejemplo de lo que va a ocurrir de una roca. Esta sería como una roca ígnea, ¿no? Este es el metamorfismo de una roca ígnea. Y esta roca de acá, de la derecha, esta que tenemos acá, es el resultado, fíjense cómo el bandeamiento se produce en este sentido. Esto oscuro que se ve acá son las micas, y lo blanco pueden ser feldespato y cuarzo, ¿sí? De la misma forma, se puede, en algunos casos, por ejemplo, el protolito puede ser arenisca o calizas. Cuando son areniscas o calizas, podemos tener los granitos, tal como habíamos visto en rocas sedimentarias. Pero la presión y la temperatura va a hacer que esos granitos cambien de forma, ¿sí? Entonces van también a seguir un poco, a deformarse en función de la presión que que se ejerza sobre esa roca. ¿Lo ven? Entonces acá nosotros podemos tener una arenisca que se transforme en una, por ejemplo, una cuarcita, que sería la transformación de una arenisca, cuando solamente tenemos cuarzo. Entonces, no hay un cambio mineralógico, porque sigue siendo cuarzo, porque no hay otra otro mineral que le agregue, pero esta arenisca termina siendo una cuarcita. Lo mismo que en el caso de la caliza, cuando es monomineral, nosotros de la caliza, aplicándole presión y temperatura, vamos a tener los mármoles. Entonces lo que vamos a ver es un cambio en la estructura, en la textura de los granitos, pero no, en este caso no va a haber cambio mineralógico. Claro, en las cuarcitas, algunos la cuarcita le dicen la sedimentaria, y cuando se metamorfizan le dicen una metacuarcita. Sí. Algunos le cambian. Y la caliza
metamorfizada sería el mármol, digamos. Exacto. Y el mármol que habían traído ustedes, el ónix, por ejemplo, es un mármol verde, ¿no? Si ustedes a una figura de ajedrez que tienen ahí, la dan vuelta para no rasparla en la parte de arriba, para no rayarla, pero si la dan vuelta y en la parte de abajo la rayan un poquito y le ponen ácido clorhídrico, van a ver que se trata efectivamente de carbonato de calcio. ¿Eh? Muy bien. Una pregunta. Entonces la Sí, foto de la derecha sería las granoblasticas y la de la izquierda las foliadas. claro. Sí. Sí, en realidad lo que nosotros estamos mostrándoles son las texturas, ¿sí? Sin hablar en particular de una roca metamórfica, sino más bien mostrarles las texturas presentes más importantes en las rocas metamórficas. ¿Eh? Joya. Fíjense también que también ponemos porfidoblástica. ¿Qué sería la porfidoblástica? La separamos en dos palabras, pórfido y blástica. Blástica, hablamos de blastos o de clastos. Los blastos serían como pensar no en un canto rodado, sino en algo con otra forma, por ejemplo, más como, no me acuerdo de dónde viene la palabra blasto, pero sí tiene su origen en como si fuera un canto rodado. Dime si te veo con cara de decir algo. ¿Quién, yo? Sí, ¿ibas a decir algo del blasto? No, ¿no? No, o sea, sería cuando tenés un fenocristal o una cosa así, digamos, en una roca metamórfica, es en realidad sería un porfidoblasto, o sea, sería en lugar de porfírica, como en el caso de las rocas ígneas, donde tenés cristales grandes en una matriz más finita de rocas metamórficas, sería una textura porfidoblástica. Esto, por ejemplo, que Granoblástica yo... si tuviera, digamos, más o menos los cristales de un mismo tamaño. Sí, o sea, son texturas granosas, digamos, pero dentro de rocas metamórficas. Estas, las granoblásticas, las porfidoblásticas, se ven donde no hay presión dirigida, digamos, y la textura es más homogénea, no tienen foliación, así como el clivaje, la esquistosidad, el bañamiento. Ahora, Marce, en este caso, por ejemplo, cuando aparecen los granates o las estaurolitas, Claro. Sería un porfidoblasto, un granate, una cordierita, esos así grandes que aparecen serían porfidoblastos. ¿entienden esto? Miren, yo les voy a ver si tengo acá, rapidito, a ver, esperen. Les voy a compartir. O sea, dentro de las metamórficas tenés estos dos grandes grupos de texturas. Las que son foliadas, o sea que los cristales están orientados, que después vemos que es clivaje, esquistosidad, bañamiento, y las granoblásticas o porfidoblásticas, donde no hay una orientación preferencial, digamos, son granosas, una más homogénea y la otra tengo cristales más grandes en una matriz de cristales un poco más chicos. Ahí, digamos, hubo una recristalización por presión y temperatura, pero no hubo una presión dirigida que orientara los minerales, como pasa en las texturas foliadas. Acá. Les voy a mostrar, a ver si se ve, si acá está, miren. Claro. Acá pueden verse, uy, esperen, que les estoy compartiendo mucho, pero no, uy, se caga. Está bien, ahí se ve el granate. Ahí está. Sí, fíjense, esta de acá se ve el granate, en este esquisto se ve también, ¿ven cómo esta de acá se ve, esta
No sé si ven mi mouse. Sí lo ven, ¿no? Les voy a marcar con, así, esta de Sí, se ve, acá, se ve. esta de acá. Se ven los granatitos. Esta otra de acá. Se pueden ver bastante bien, ¿no? Tengo que hacerlo con, porque a veces dejo las marcas estas y... Muy bien. ¿Cómo venimos por acá? Vamos, yo no quiero acelerar mucho, podríamos acelerar, por supuesto, con el PowerPoint, pero la verdad que prefiero ir un poco más lento porque las rocas metamórficas es una clase compleja de entenderla. Uno puede ir rápido, pero es preferible ir, les puedo asegurar que es preferible ir de a poquito con esto. Miren, vamos a ir avanzando un poquito más, pero dentro de lo que estamos charlando, y es cuáles son los tipos de metamorfismo. Acá vamos a agregar algunos poquitos más. Ya habíamos visto dos, aunque sea intuitivamente, ya teníamos dos tipos de metamorfismo. Habíamos descrito dos tipos de metamorfismo. Uno, que es yo diría, como el más importante, el más en términos de regionalidad o en términos de cantidad de rocas metamórficas, es el regional o dinamotérmico, ¿sí? Dínamo de presión, térmico obviamente de temperatura, ¿sí? Este tipo de rocas metamórficas se encuentran en la corteza continental en mucha cantidad. Las sierras de Córdoba, las sierras chicas de Córdoba, son un tipo de ejemplo de unas rocas metamórficas donde podemos, asociadas, por supuesto, a lo que está muy cerquita, que son las sierras grandes, donde tenemos los granitos, que son rocas ígneas, ¿sí? Pero piensen, las sierras chicas, bueno, es una zona importante, ¿no? Regionalmente hablando. Bien. El desoterramiento es similar. No sé por qué pusimos acá soterramiento, porque en realidad se trata de más o menos lo mismo. Es regional también. Claro, también es sobre todo... Solo que ahí no habría presión dirigida, es más que nada el peso El peso de los sedimentos y el peso de las rocas suprayacentes. ¿Está? Y otro que vimos, que mencionamos un poquito, pero que ahora lo describimos, digamos, es el térmico o de contacto. El térmico de contacto se refiere a, si nosotros tuviéramos las rocas metamórficas, las rocas sedimentarias, en una cosa así, nosotros tenemos la presencia de, como hemos visto, de una cámara magmática. Quizás los colores deberían los debería haber puesto al revés, pero bueno, no importa, ¿sí? La cámara magmática no solamente tiene magma, tiene roca fundida, sino que además tiene agua y CO2, dióxido de carbono, como hemos dicho. Entonces, hay una zona alrededor de esta cámara magmática que va a ser influida por el calor de esta cámara magmática. Fíjense que esta cámara va a estar a más de 1200 grados o 1000 grados, pongámosle, dependiendo del tipo de material que tenga, ¿sí? Y estas rocas sedimentarias, como ustedes se podrán imaginar, no
son rocas que están completamente selladas, sino que van a permitir el ingreso de material o de agua a muy alta temperatura en su estructura. ¿Lo ven? Entonces, después lo vamos a ver con un poquito más de detalle, térmico de contacto, pero sería estas características. ¿Lo ven a esto? ¿Está bien? Sí, entonces son esas que están en contacto por fuera, lo que vos marcaste con rosa, Exacto. con la cámara magmática y que tienen un poquito de agua, como vos dijiste, dióxido de carbono. Esas son Exacto. las Esta térmicas. zona, Ah, exacto. Todo esto que estoy marcando acá, hasta donde llegue la sí, sí, temperatura a perfecto. cambiar la estructura o la mineralogía, esto puede tener, para que ustedes tengan una idea de dimensiones, entre 500 metros y 2 kilómetros de Está espesor. bien. ¿Ok? Está. Sí, gracias. Obviamente va a tener grados, Sí. porque a medida más cerca de la cámara magmática, los cambios van a ser mayores, y a medida que nos vamos alejando, los cambios son cada vez menores hasta que son insignificantes. ¿Está? Así Sí, es. Muy bien. El dinámico, entonces acá tendríamos temperatura en el de contacto. Y en el dinámico es en aquellas zonas en donde se producen fracturas a nivel regional, puede ser también, pero fracturas en donde la presión es muy alta. Y por supuesto que en esos casos se produce la rotura, la destrucción de la roca original en una medida, pero esa misma presión va a dar lugar a la formación de nuevos cristales. Entonces, va a ser una zona de falla, en donde, por ejemplo, donde haya, por ejemplo, sedimentos de este tipo, así, así, y en esta zona se va a generar ese cizallamiento, destrucción de la roca, pero también va a haber el aumento, la aparición de nuevos minerales. No necesariamente con temperatura, sino la presión va a generar nuevos minerales. Por eso se habla de dinámico, donde la presión es el principal factor de transformación de la roca. ¿Estamos? Bien. El hidrotermal, que es el metasomatismo, es una consecuencia del térmico o de contacto. ¿Por qué? Porque así, les vuelvo a hacer el dibujito muy, muy rápido, lo que nosotros estamos diciendo acá es, va a haber un cambio en este sector, lo vamos a poner en rosa para volver a... Va a haber un cambio por la temperatura, pero también puede llegar a haber un cambio por la presencia de minerales llevados por el agua. Entonces, hidrotermal o metasomatismo. Y por último, ya que me queda un minuto y chirolas, hablamos de impacto, cuando un sedimento es impactado por un meteorito. Entonces, cuando cae, se genera, por supuesto, toda la explosión, pero en estos sectores, vamos a cambiarlo a rosa, en algunos sectores de la zona de impacto, esta roca original va a tener una transformación. Son raros, por supuesto, pero existen y los tomamos en cuenta. ¿Ok? Qué lindo el dibujito, ¿no? También pueden impactar naves interestelares o ovnis, pero esos no tenemos registro. Muy bien,
ahora se está cortando, vamos a la fase 3. Ya que estamos en cuarentena, le vamos a llamar fase. Muy bien. Y ahora vamos a ir a los tipos de metamorfismo.